¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema que está como una obligación patronal y que tienes que tenerla en cuenta siendo patrón porque estamos justamente en el cierre del año, este año tan caótico, tan irregular, tan muchas cosas que nos han pasado en este año y ya estamos a unas cuantas semanas de cerrarlo. Vamos a hablar de un tema que es la cuestión del aguinaldo. Para esto, como en ocasiones anteriores y lo hemos estado tratando de hacer, buscamos gente especialista en la materia, gente que sepa y que conozca de los temas a tratar. Y el día de hoy que vamos a platicar de la cuestión del aguinaldo, pues bueno, nos acompaña un gran amigo. Él es contador público certificado. Él dentro de las funciones dentro de la profesión que ya tenemos algunos años de conocernos. Actualmente es el presidente del del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos y él es mi gran amigo David Mesa. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimado amigo Rodrigo. Muy bien, gracias a Dios. Acá por este medio, ¿verdad? Ya que no lo podemos hacer presencialmente. Yo agradezco esta invitación y estamos acá a la orden para ti y para todos que nos siguen en las redes sociales. Pues muchas gracias, David. Yo sé que este año ha sido una cuestión emblemática por todo lo que ha estado pasando. Así Y lo que es. estaba comentando es, me da mucho orgullo que hayas tomado justamente la presidencia del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos y que los mismos amigos y colegas que tengo allá en Chiapas dicen pues toda la evolución que han tenido y de las cosas que han tenido que evolucionar como Así es. colegiado y el día de hoy, ya también con la cuestión del cierre, que nos ha tocado a todos una evolución y ustedes se han estado evolucionando y con los eventos que han tenido, creo que al final de cuentas han salido adelante y eso por la amistad que tengo con muchos colegas allá en el colegio, amigos, hermanos, que he compartido ya también muchas pláticas que me han estado invitando, pues bueno, se ve que justamente esta evolución que han tenido. De nueva cuenta, pues bueno, muchas gracias por tomarme la plática y de hablar de un tema del aguinaldo, David, que pues ya estamos a unos cuantos días de que se cierre la obligación patronal, pero vamos con una cuestión del antecedente. David, ¿qué me puedes decir de esto del aguinaldo como para irnos introduciendo en el tema? Sí, mi estimado Rodrigo, cuando hablamos de aguinaldo, hablamos de diciembre, ¿no? Un mes de alegría, de regalos, comidas, fiestas, trabajo duro y que millones de mexicanos esperan esta prestación, ¿verdad? Para pagar sus costos de la Navidad, sus deudas o cualquier otra cosa. La historia del aguinaldo inicialmente, el aguinaldo era solo una gratificación o regalos que daban los patrones a fin de año por motivo de la celebración de la Navidad. En México se daba en las haciendas que tenían trabajadores. Posteriormente, por la lucha trabajadora, se consiguió que se plasmara en la Ley Federal del Trabajo en el año de 1970, en el artículo 87. En algunos otros países, ya como antecedente, estaba también que se lo entregaban, pero no estaba plasmado en una ley, ¿no? Acá en México surge a partir de 1970 este logro, ¿no? Te decía, anteriormente era un regalo que recibía el trabajador de su patrón, pero nada, no le daba esa certeza jurídica de que un año se lo podía dar y otro año no. Así es a grandes rasgos la historia. Ahí un poquito, David, con lo que estás diciendo justamente de la evolución y de que ya es un derecho que Así está es. plasmado dentro de una ley federal del trabajo, debería yo también incorporar o hacer una precisión de que para efectos de la ley federal del trabajo existe o debería de existir una relación laboral, que Claro. solamente los trabajadores que tienen relación laboral son los únicos que podrían tener ese derecho en cuestión del aguinaldo. La relación subordinada, estamos hablando que existe un patrón, existe un trabajador y entre ellos hay una relación a cambio de su esfuerzo y trabajo o del producto de algo que estaría
designando propiamente el patrón, a cambio viene la cuestión de un sueldo y como ayuda por todo el año que estuviera generando, le da justamente esta bonificación que se llama gratificación anual y que nosotros conocemos como una cuestión de aguinaldo. Pues ahora sí, David, que me dijeras cuánto es, fecha de cuándo se tiene que entregar. Sí, esta prestación deberá pagarse. La Ley Federal del Trabajo dice antes del 20 de diciembre. En esta ocasión, en 2020, lo tendrán que pagar los patrones a más tardar el sábado 19, ¿no? Porque 20 cae domingo y deberá ser entregado. Bueno, el monto mínimo que debe pagarse y que dice la Ley Federal del Trabajo como mínimo son 15 días de su sueldo, ¿no? Una quincena. Eso no quiere decir que el patrón no dé más. Lo veo difícil. Una, por la situación del COVID, ¿verdad? Los empresarios se han tambaleado y desgraciadamente eso no le quita la obligación de darlo, ¿no? Otra de las cosas por qué el patrón no se motiva a dar más. Desgraciadamente apoyamos al trabajador dándole más, pero no hay los estímulos fiscales. A ver, yo doy de más de 15 días, me cae el seguro, ¿verdad? Oye, por el excedente me vas a pagar cuotas, me cae la ley de ICR, me vas a pagar más ICR. Entonces, le desalienta al patrón que dé más. Entonces, el patrón, con la situación económica y las trabas fiscales, dice, pues doy lo que marca la ley, ¿verdad? Ese es el único problemita que a diferencia del trabajador de gobierno, del sector público, le da más días, pero sí se debe dar a más tardar el sábado 19. Ahí, David, como dices, sería una fecha límite el Así es. 20 de diciembre, pero muchos de los patrones, y esto también un poquito con otros sexenios, Sí, lo han adelantado en la claro, fecha de pagos con el famoso de Buen Fin, ¿no? es Que te bueno. hacen un poquito gastarlo con antes para efectos de que no se le complique todo al patrón Así hacer un es. solo pago en estas fechas. Y también considerando una cuestión de seguridad, en el cual, pues bueno, en diciembre lamentablemente sube la cuestión de asaltos a muchas personas por la cuestión de una inseguridad estando en un país y en cualquier parte de la República Mexicana, en donde saben que todo, por lo menos deberían de traer lo que están cobrando, la cuestión del aguinaldo. Entonces, muchas veces lo que me ha tocado ver que los patrones, o son de las recomendaciones que se llegan a dar, es que lo den anticipadamente estos pagos para efectos de poder disminuir riesgos de que lo puedan perder y que también puedan aprovechar los pagos en este tipo de programas de buen fin sin que se embarquen, ¿no? Porque estamos hablando que luego pues mete la cuestión de las tarjetas y que también es un volado, una moneda al aire, ¿no? Porque se gastan el aguinaldo en noviembre y ahora en diciembre pues ya no tienen dinero para la fiesta y todo, independientemente de su sana distancia o de lo que dice el gobierno que hay que tener, no hay que hacer tantas reuniones o que haya mucha gente, pero en otros años mucha gente ya estaba endeudadísima y, con pantallas y con todo y ya ni siquiera la cuestión de aguinaldo. Sí, fíjate que hablando de eso se dio mucho en el sector público. El gobierno autorizó que el aguinaldo se diera desde noviembre. Entonces, para el Buen Fin, ya ves que en el sector gobierno les adelantaban una parte en diciembre y la otra en enero. Ahora no, desde noviembre se les dio y cobraron la otra parte en la primera semana de diciembre. Todo argumentando que para incentivar la economía, ¿no? Sobre todo ahora por lo de la pandemia. De hecho, el Buen Fin se alargó, a diferencia de otros años, tuvo casi 20 días, ¿verdad? Y lo que dices es cierto. Fíjate que se puede dar a más tardar el 20, pero el patrón lo puede dar desde antes, ¿no? Y eso no limita a que el pago lo pueda hacer hasta en dos parcialidades, dependiendo, ¿no? Y como dices tú, no dejarlo todo al final porque la situación está difícil para el sector patronal y el desembolso también. Y también ahí de la aclaración que haces de que, o sea, te dice fecha límite, pero no hacia antes. Tanto es así que también en una normalidad llegamos y pagamos antes el aguinaldo. Así Cuando es. alguien se nos va en una cuestión de un finiquito, se le paga las partes proporcionales de la cuestión del aguinaldo. Entonces, por eso la Ley Federal del Trabajo me establece fecha límite para hacer un pago, pero eso no quiere decir que lo puedas hacer en una cuestión anticipada.
Nada más, como dijiste perfectamente, y así lo entendería, hay que tener mucho cuidado con los efectos que se pudieran dar en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del seguro social, principalmente cuando das más, porque Sí, la parte del aguinaldo ya lo tienes incorporado en el factor de integración sí, del salario base de cotización en el componente fijo, y si llegas a darle más, estamos hablando que te lo va a considerar como una cuestión variable. claro. Y también de lo que estabas diciendo, y a ver si ahorita también nos ayudas a ampliarlo un poquito, el riesgo de que como trabajador que le estás pagando el aguinaldo mayores cantidades y ya lo llevas en diferentes años entregándole y el día de hoy no te alcanza para nada más para darle 15, ya tienen los trabajadores un derecho adquirido. Entonces se puede llegar a complicar el día de hoy a un patrón cuando de buena fe le ha entregado a sus trabajadores más de lo mínimo que me dice la Ley Federal del Trabajo. Sí, desgraciadamente dicen que la costumbre se vuelve ley, ¿verdad? En ocasiones el patrón, hace algunos años, algunos patrones, ¿no? Incluso yo pues tengo trabajadores, se acostumbraba a darle un mes, ¿no? Porque pues la época ha cambiado, la crisis agudizó esto. Pero tienes razón, llega un momento en que ya le das los 15 y el trabajador ya lo ve como obligación, ¿no? Y como dices tú, hasta puede presentar una demanda aunque esta no proceda porque pues está dentro de los límites que te marca la Ley Federal de Trabajo, pero sí causa molestia a ambas partes, ¿no? Y de ahí, David, entonces, si bien lo tengo que entregar el 20 de diciembre a más tardar, también son buenos momentos como para poder hacer el famoso ajuste a la nómina o el cierre, que muchas veces, y ya también lo hemos platicado, tú y yo, Sí, hablando de los cierres de las declaraciones anuales, para efecto de los trabajadores, cuando les cae mayor recurso, es cuando menos sienten la cuestión del impuesto porque claro. esto les bota en la cuestión de lo que les has venido reteniendo. Entonces, hay muchas veces que este impacto que les pudiera generar al subir en una tablita de determinación de impuestos, cuando le entregas el aguinaldo con el impuesto ya disminuido, no lo sienten tanto como si fuera en una quincena normal que les tratarás de ajustar, o por lo menos la fecha del 31 de diciembre. Exacto. Como sabemos, ya ves que el aguinaldo está topado, ¿no? Dice que hasta 30, anteriormente eran salarios mínimos, ahora son las sumas, ¿no? Las unidades de medida. Está topado exento hasta 30 días. Estamos hablando de la UMA para 2020, 86.88, de tal manera que la parte exenta son 2.606. Quizás para los de salario mínimo, pues no les pegue, pero vamos que se suma eso a sus ingresos grabados de sueldo de las dos quincenas y a mayor sueldo tiene que haber retención. Pero lo que dices tú, si se les da, como se les da conjuntamente aguinaldo y dos quincenas, quizás la retención no lo sienta mucho el trabajador, ¿va? Porque la excepción está nomás hasta 30 UMAS. Mayor salario, pudiera haber retención, ¿no? En promedio, los de 2.700 para arriba les retienen un poquito. Así es. Y ahí también es otro efecto por el subsidio para el empleo que pudieran tener los trabajadores, que muchas veces todavía les queda una cuestión de efectivo, pero muchas veces cuando llega el aguinaldo o al subirse a un renglón de la tarifa, podría ser que ya no les tocara la cuestión de subsidio. Y eso, Claro. volvemos a lo mismo del ajuste a los trabajadores, se vuelve un poquito problemático porque ¿cómo Sí, le explicas que por qué le estoy haciendo una retención mayor a los trabajadores? Esto es muy importante identificarlo porque sí está en el artículo 93 de la claro. ley del impuesto de la renta, hablando de estas exenciones para efectos del aguinaldo y que son 30, dice la ley, salarios mínimos. Sabríamos que, como bien comentas, tendríamos que tener efectos de la UMA y también visualizando que el día de hoy pues tenemos unos salarios mínimos UMAS para efectos del 2020 y que como también pues perfectamente también ahí lo debiste haber visto el miércoles que ya publicaron los nuevos salarios para el 2021 Claro. con un 16% de aumento que está bastante complicado para una época donde el patrón se las ha visto de negras por todos lados.
Sí, fíjate que el sector patronal se quejó porque, por dos cosas, ¿no? Porque el aumentar el salario mínimo en esa proporción se supone que sí genera inflación, ¿no? Aunque el gobierno diga que no. En cuanto se menciona la alza a los salarios mínimos, se dispara combustible, se disparan otros precios. Ahora, también ya ve que hay salarios mínimos especiales para los del norte, ¿no? Acá los del sur, algunos trabajadores decían, oye, ¿por qué ellos más y nosotros menos? ¿Ah? Porque ya ves que antes había tres áreas, A, B, C. Y por un lado también el trabajador le va a impactar, te voy a decir en qué aspecto. Los que tienen su crédito de Infonavit, al momento de actualizar el salario mínimo, más retención, porque ya hice el cálculo, entonces dicen, oye, pues sí, vas a ganar más, pero también a pagar más crédito de Infonavit, y al patrón sí se le va a elevar en cuestión de que no va de la mano el aumento salarial con los ingresos que percibe el patrón, porque pues todo el mundo se ha tenido que ajustar a la nueva anormalidad, dicen algunos, ¿no? Normalidad. Entonces sí le impacta al patrón y parte al trabajador cuando tiene préstamos de Infonavit, ¿no? Y aunque la tarifa aparentemente no va a cambiar, por el nivel sube y hay más retención. Oye, y ahí la cuestión del cálculo para efectos del momento de entregar el aguinaldo a los trabajadores, ¿cuál sería un poquito la mecánica para poderle determinar la cuestión de los impuestos? Fíjate que hay dos opciones, ¿no? Hay dos opciones. Está aplicar la tarifa normal del ICR, ya que trae el subsidio y las percepciones grabadas, que se incluye el sueldo y el aguinaldo. Pero también está la otra tarifa, que es el reglamento de la ley de ICR, artículo 174. En la práctica, cuando tus ingresos de trabajador promedian son más altos, conviene aplicarle la tarifa del 174, y cuando son medianos se aplicaría la otra. La mecánica, independientemente de la primera, es que dice que sumes sus ingresos grabados de diciembre con la parte grabada del aguinaldo, ya restando los 30 días que dijimos, las 30 sumas o los salarios mínimos, y a la parte del excedente grabado aplicarle a tarifa. La opción de la tarifa 174 tiene sus ventajas para ingresos altos, y para ingresos medianamente y bajos le conviene la que marca la ley de ICR, ¿no? Eh, en el caso del aguinaldo, como decías, como hay un subsidio en las nóminas, en cierta forma amortigua la retención, ¿no? Y solo salarios que rebasen, aguinaldos que rebasen de 3,000 pesos tendrán retención. Y entonces, si bien no estoy entendiendo lo que acabas de decir, David, es importante identificar antes de ver si les puedes aplicar esta opción que me dice el reglamento, Así ver es. primero si yo tengo la obligación de hacerles el ajuste a la declaración anual a los trabajadores, o También. sea, de los que tienen menos de 400,000 pesos de ingresos, o de Es, los que me emitieron una cartita diciendo que van a presentar su declaración anual y que ellos no les voy a hacer la cuestión del ajuste, sería apropiado de ver cuál es el menor impacto para que llegando a su declaración no les vote muchísimo saldo a favor. Pero sí, para los demás que sí están abajo de los 400,000 pesos, que no se preocupan por ver la cuestión de su declaración o disminución de las deducciones personales, pues así ahí es. sí es que sea la cuestión del reglamento, pues ya no tiene tanto sentido, porque ya lo estás ahora sí que acumulando todos los ingresos que tuviste en el año, le Sí, estás determinando su declaración y estarías tratando de ajustarles con las retenciones así es. o ver cuál es la forma de poderles regresar un poquito las retenciones que le diste de más con la cuestión de la modalidad de que se los puedes entregar en el siguiente año y esa Así famosa es. compensación contra los trabajadores. Pero sí es importante primero ir identificando cuáles son los que sí serían propensos a ver en qué momento les puedo hacer una retención y en una cuestión optativa, ¿no? Exacto, porque hay trabajadores que tienen deducciones autorizadas y antes de terminar el año solicitan por escrito que no les hagan cálculos, ¿no? Porque van a presentar sus anuales, ¿no? Ahí ya pasa uno de largo, pero está el promedio de los que decimos que les basta con que les retenga el patrón porque no tienen más que ingresos de salarios o no tienen otra actividad,
y sí ir viendo en el ajuste si sale a favor o se le retiene, ¿no? Porque ahí también a veces el trabajador pide una explicación. Desgraciadamente, los trabajadores no son contadores, ¿verdad? Entonces hay que a veces explicarles de una manera el por qué causó retención, ¿no? Como dices tú, si se los descuentas en diciembre no hay problema, pero si se los vienes descontando allá en enero en la cuesta, híjole, se pone difícil, ¿no? La situación. Sí, yo digo que hay dos momentos en que se puede ajustar Así esto, es, que así es es. en mayo, cuando se les da la cuestión de la PTU, para ir nivelando un poquito la cuestión de los movimientos, y justamente en diciembre, al momento de presentar la cuestión de las declaraciones anuales, o al final de cuentas, aunque no, puedes llegar a hacer algunos movimientos de ajustes para todos los trabajadores, para efectos de que no tengan unos impactos muy fuertes. Así A ver, es. David, déjame también retomar algo que dijiste hace ratito en la cuestión del Infonavit. Seguramente por todos los clientes que también manejas y has visto que las retenciones de las amortizaciones de los créditos del Infonavit, como bien lo comentabas hace ratito, tienes un impacto del tener la cuestión del salario mínimo, pero me ha tocado que hay con coeficiente, con UMAS, con salario mínimos y la cuota fija. Entonces, Exacto. ahora, o sea, te va a tocar ver toda la cuestión de diferencial, pero si es ver que los que están con salarios mínimos si van a tener una cierta repercusión, nada más para efectos de aclarar un poquito la cuestión del punto, ¿no? Y luego, no solo es en la retención del crédito, la deuda, el Infonavit, cada que sube el salario, la actualiza. Entonces, su capital que deben se les va a incrementar, ¿no? Amén de la retención que va a ser mayor, su monto sube. Entonces, sí repercute. Ahí es donde hablamos de que, si bien el gobierno dice que no hay inflación, pero tiene otro impacto, ¿no? Otro impacto que, digamos, momentáneamente no se ve. También acuérdate que aunque las multas las pasaron a UMA, también la UMA la van a actualizar, entonces también impacta el incremento del salario mínimo porque incrementan las multas. Aún cuando la UMA está abajo del salario mínimo, se va a actualizar para 2021. Y para efectos entonces, también para poderlo aclarar, ¿qué efecto tenemos en el Seguro Social la cuestión de este aguinaldo? Sí, en el caso del Seguro Social que estábamos hablando al principio, cuando das tus 15 días ya lo incluimos en el factor, ¿no? Donde viene su prima vacacional, su salario de integrado. Ahí no hay problema. Ahora, para efectos del incremento del salario mínimo, se supone que está exento de que se le retenga al trabajador, más sin embargo, como hay salarios mínimos profesionales también, ¿no? Entonces, sube la base de cotización, tanto para los que ganan más del mínimo, pues ya ves que es tripartita la cuota, ¿no? Una parte aporta el patrón, otra parte el trabajador y otra parte el gobierno. Para ahí, digamos, las cuotas, los porcentajes no van a cambiar, pero sí la cuantía en cuanto a que se eleva el salario mínimo, un 15%. Oye, David, y para efectos también de ver, ahorita como dices, del impacto que puede tener en el seguro social al momento de determinar una cuota o un factor fijo, Sí, puede ser una partida que conoces. Si yo sí tengo un plan de prestaciones donde le de digo que le voy a prestación. dar mayor número, desde un principio sí se tiene que jugar dentro o considerar dentro de este factor. Y también es importante hacer la aclaración que para efectos de determinar el salario con el que se determinan esos famosos 15 días o lo que le quiera dar Así el es. patrón de más, tiene que ser todo lo que se le pague de prestaciones al trabajador. Entonces, no Claro. solamente es el famoso sueldo, para efectos del aguinaldo tendrá que ser considerado todas las que son las prestaciones para Así poder es. determinar el salario diario integrado para efectos Claro. de la Ley Federal del Trabajo, que tendrá que ser muy similar al el salario base de cotización para Claro. efectos del Seguro Social, pero el aguinaldo es sobre el salario diario integrado, integrando Claro. todas las partidas, no solamente el sueldo, porque también me ha tocado cuando hacemos revisiones del Seguro Social que luego el aguinaldo no lo están considerando completo.
Exacto. Y fíjate que amén del INS, Infonavit, repercute en el impuesto sobre nómina, ¿no? Los incrementos de salario van a incrementar, aunque bueno, en algunos lugares acá es el 2%, creo que en la Ciudad de México es el 3%, ¿verdad? O 4%, pero sí va a repercutir la alza del incremento de los salarios. Entonces, por ahí, David, si bien es una partida que podría ser muy sencilla de entender, el poderla pagar, el poderla irla monitoreando, hasta contablemente haciendo una provisión de acuerdo al I3 como un beneficio Exacto. de los empleados, a corto plazo, porque la terminas pagando dentro del año. Creo que tienes que tener muchas particularidades o de muchos parámetros, ¿no? Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto a la Renta, Sí, Ley del Seguro Social, de Infonavit, leyes locales. Te confirmo, por lo menos en el Estado de México y en la Ciudad de México, es el 3%. sí. Ahí por cada uno de los estados tendrá su diferente cuestión de impuesto, pero sí es una cuestión de estar viendo muchas cosas en cuanto a este pago del aguinaldo y hasta la cuestión de las fechas. Sí, lo que desgraciadamente quisieron encuadrar todas las leyes, ¿verdad? Tal vez para la ley de ICR logro encuadrar y pudiera darle al trabajador otras prestaciones adicionales. Y digo, ya la hice, pero por acá me brinca el INSS y el INSS me quiere meter todo a salario base cotización, ¿verdad? Me cae la Secretaría de Finanzas, para ellos todo pago que le deja adicional al trabajador causa impuestos sobre nómina. Entonces, no tenemos una simetría en todas las leyes, ¿no? Por un lado, dice yo deduzco más y me lo permite la ley de ICR, pero por otro lado, pero el INSS me va a cobrar y eso me repercute en Infonavit, en la Secretaría de Finanzas. Entonces, es difícil. Al no haber estímulos fiscales, ya ve que anteriormente había un plan de previsión social, ¿no? Ahora lo llevaron a proporción. Y como no hay estímulos fiscales acá en México, habrá países que entre más trabajadores contratan, tienen un estímulo fiscal. Acá no hay estímulos fiscales, salvo el de con personas con discapacidades, ¿no? Y para que se beneficie el patrón con esas personas de discapacidades tendrían que ser varios, porque si yo meto uno no pinta, ¿verdad? Entonces, no hay mucho estímulo acá. Yo siempre he dicho que el impuesto sobre nómina, en vez de pagarlo, como que es un castigo, ¿no? Dices, mira, yo contrato más empleados, ¿por qué te voy a pagar siempre ese impuesto? Yo no he estado de acuerdo que yo pague un impuesto por contratar, porque eso es, ¿no? Al percibir un sueldo, tengo que pagar un impuesto. Y no da el gobierno esas facilidades que me dijera, si contratas en este año tantos trabajadores, tienes derecho a, no sé, una promoción, disminúyeme tantito el porcentaje, ¿verdad? Estamos en un país que todo es recaudatorio y nada de alguna excepción. Y en otros sexenios intentaron hacerlo, ¿no? Pues tenían las Sí, zonas económicas exclusivas, justamente también exacto. allá en el sur, donde que contratadas trabajadores sí les daba ciertos beneficios y hasta el tema de impositivo de impuestos iba y se pero lamentablemente cuando entra este nuevo gobierno, pues obviamente le echan para atrás, algo que creo que hubiera funcionado justamente para efectos de la zona sur, que habían varias zonas exclusivas allá en donde estaban, que hay lugares que no era todo el estado de No, Chiapas, sino era solamente algunas focalizadas y aparte estaban viendo empresas para ir a poner infraestructura, se veía que iban para allá y lamentablemente, pues como dices, pues no somos un país que realmente motivemos la cuestión del empleo, aunque y no solamente este gobierno, sino también los anteriores, cuando se generan empleos que son los inversionistas lo que lo están haciendo, ellos se cuelgan la medallita de que han generado tantos empleos, cuando realmente es no el es sector privado. Lo que se logró ganar en esta reforma es que ya ve que había algunos municipios de la zona frontera del norte, la excepción de bajar la tasa del IVA y del ICR se logró acá en el sureste, ¿no? Con algunos municipios de la frontera de Chiapas, Mérida y las zonas libres que va a haber allá en Chetumal. Eso en cierta manera va a impactar en la inversión y en la economía, ¿verdad? Porque se estaba
La petición era porque en la zona norte habían reducido la tasa del IVA al 8 y la ley dice, a partir de este año ya también en el sureste va a ser el tratamiento parecido al de la zona norte, ¿no? La zona norte. Y una de las cosas que supuestamente era nada más la zona norte era por el efecto de la tasa de impuesto que se pagaba en Estados Unidos. Así es. Eso llegaba al 20, acá llegábamos al 21, entonces más o menos se nivelaba. Pero acá ahorita ya tenemos un problema en toda esa región sur y ahora sí que tú perfectamente lo tendrás mayormente identificado por efectos de la caravana que hemos tenido desde el Así 2018 es. y de muchos haitianos que están, y me ha tocado, por lo menos la última vez que los visité ahí, David, en las calles estaban gente pidiendo dinero Claro. haitianos o gente que pues venía en la cuestión de la caravana y buscan la cuestión de una cuestión económica, ¿no? Donde lo Claro. que tienes que ver es darles empleo en una realidad. Yo sé que también muchos mexicanos necesitan el empleo, pero a ellos hay que darlos porque ellos son los que al final de cuentas pudieran estar buscando una necesidad y verterse en mucho tema delictivo. Entonces hay que también tenerlos ocupados. Eso sí está muy complicado y es ver la forma. Y sí, este gobierno como que no, o sea, sería mi percepción, Sí. tampoco no motivar al inversionista como debería, pues obviamente es, en lugar de abrir, estoy cerrando. Sí, fíjate que un punto que tratas y que el empresario a fin de año, y era un beneficio, incentivaba la economía, invertían, decía que lo quitaron, nuestra famosa deducción inmediata en carros, ¿verdad? Que a partir de que incorporó este gobierno la quitó, ayudaba mucho fiscalmente, porque existía la deducción inmediata de los carros, ¿verdad? Invertía, elevaba la economía porque las agencias empezaban a vender carros y era un círculo positivo, ¿no? Se quita acá, argumenta el gobierno que era una planeación agresiva. No creo porque es legal y estoy haciendo que circule más dinero al comprar, ¿verdad? Eso ayudaba mucho, también ayudaba hace años cuando compraba mercancía y todos eran los pocos estímulos por decreto que había. Me preguntaban este año si, pues no hay ni en la ley de ingresos, no hay deducción inmediata. Y yo siento que sí era benéfico, no solo para el empresario que vendía, ¿no? Sino que yo siempre he dicho, y así era la opinión del SAT antes, dice, mira, ok, no me estás pagando impuestos, pero estás invirtiendo, ¿no? Porque estás invirtiendo, comprando bienes, comprando maquinaria, eso es bueno. Pero ahora ya no lo ven así, ¿no? Y por eso quitaron la famosa deducción inmediata. Pues sí, lamentablemente vienen también otros efectos, pues también perfectamente lo sabes, la eliminación o modificación en la cuestión del outsourcing, que ya la pasaron en el análisis del siguiente año y que obviamente vamos a tener muchos impactos, ¿no? Lamentablemente mucha gente utilizó esquemas muy agresivos donde sí le estaba perjudicando al trabajador y a la cuestión de pago de los impuestos, que pues qué bueno que lo estén haciendo, pero Sí, creo que hay formas, ¿no? Otra vez al empresario formal, a las outsourcing especializadas, le estás poniendo ya ahorita o se prevé una reforma para ellos de que se tienen que reinscribir a la Secretaría del Trabajo. O sea, vienen mucho más cosas que no creo que sea tan fácil el estarlas cumpliendo para una empresa de outsourcing formal y que muchos que utilizaban esas insourcing por una cuestión en una realidad de disminución de PTUs, de controlar primas de grados de riesgo, que así es. evidentemente sabremos que está mal, pero pues era una forma de que los empresarios pudieran fondear algunas cosas y generar empleos. Pues ahora sí que como dicen, se ve que ya se les acabó y va a venir diferentes cosas el próximo año donde no solamente va a ser una cuesta de enero, ¿no? Sino que posiblemente va a ser una cuesta hasta junio o julio del siguiente año. Sí, fíjate que eso que habla del outsourcing, si bien es cierto, estaban las que nomás simulaban, ¿no? Pero sí existían los corporativos de empresas que eran outsourcing buenas, ¿no? Entonces acá lo que faltó fue un filtro, ¿no? No medirlos a todos con la misma vara, ¿no? Porque se ataca, pero se ataca a las que estaban formalmente establecidas, ¿no? Legales, digamos, ¿no? Si bien es cierto, como dices tú, se ataca que las esas outsourcing le quitaban las prestaciones a los trabajadores y todos estábamos de acuerdo que eso no era justo.
Pero había outsourcing que no pasaban a traer los trabajadores, era para efectos de planeación de la empresa, de diferir impuestos, ¿verdad? Lo voy a ir pagando. Y acá les cerraron, le están cerrando las puertas a todos, parejo, ¿no? Y eso también porque pues has sido síndico también durante mucho tiempo, David, y has visto todo ese tipo de efectos, ¿no? También por Sí. el vínculo que has tenido en la cuestión ahí del colegio con otros también presidentes que también pues ahí los estaré saludando ahorita que seguramente nos van a estar viendo. Sabríamos que ha sido muy complicado todos estos tipos de años justamente en ver para ayudar al empresario y por todas las cuestiones que se están haciendo. Fíjate que para efectos del INS, cuando empezó la pandemia, ya ves que emitió el Consejo Técnico un comunicado que no iba a emitir el INS actos de fiscalización, mientras la Secretaría de Salud no determinaría que el fin de la pandemia. Resulta que acá en lo que es Campeche, Veracruz y Chiapas estamos en semáforo verde. En cuanto activaron el semáforo verde, la autoridad precisamente hizo valer sus facultades, ¿no? Pues empezaron las auditorías de la Secretaría de Finanzas, el INS, incluso hasta el SAT, ¿no? Y yo así de manera informal les digo, oye, pero no, dice, es que ya internamente nos dijeron que ya podemos empezar toda vez que acá ya estamos en semáforo verde. Eso del semáforo verde, digo, está disfrazado, ¿no? Porque la autoridad, aunque es fin de año, y ya no esperó para el otro año, agarró con todo, ¿no? Basándose en que estamos en semáforo verde, ¿no? No fue tan bueno porque la economía se tambaleó, algunos negocios que cerraron en marzo ya no abrieron, pues tuvieron meses y no sostuvieron las rentas, ¿no? Los pocos negocios que se mantienen están trabajando al 20%, la zona hotelera, restauranteros, y el acoso de la autoridad molesta al empresario porque dice, mira, estoy tratando de no despedir a mis trabajadores. Con lo poquito que logro mantener me molesta la autoridad, ¿no? Y se les ha dicho saber, oye, pues, pero sabemos que la autoridad no tiene sentimientos y aprovechando lo del semáforo verde, pues está fiscalizando. No, y yo pensaría que el próximo año va a estar más complicado justamente Sí, con este por la empresario. situación, ¿no? Sí, y vienen mucho más cosas. Oye, David, permíteme decirle a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Ok, Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido que creo que les puede llegar a servir y que lo que buscamos es traer gente especialista o que conozca el área, la materia, como el día de hoy que nos acompaña el contador público certificado David Mesa, presidente actual del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos y también que nos proporcionen por ahí un like en la página de Facebook que estamos subiendo diferente contenido. David, muchas gracias por el día de hoy, por compartirnos este conocimiento, esta charla tan amena, justamente para ir peloteando bastantes cosas sobre el tema del aguinaldo y también el enfoque que le pudimos dar un poco de la cuestión del sueldo. No sé si nos quieras compartir algo de algún evento que puedan tener aquí hacia la fecha y también el que nos pudieras ir diciendo en unas palabras conclusión del tema, David. sí, hablando del tema por ahí, en el aguinaldo, tal vez nos tocábamos qué pasa si estoy incapacitado por el INSS o ISSSTE, ¿va? Si tengo derecho a recibir aguinaldo, por supuesto, salvo que las incapacidades por enfermedad van a ser descontadas, ¿va? A diferencia de las de riesgo de trabajo y la de maternidad y paternidad. También las faltas injustificadas, que a veces el patrón las omite, ¿verdad? Porque nadie se apega al 100% a descontarse. Ahora, la otra es que si ojalá y no le pase, pero antes del aguinaldo fallece el trabajador. Es bueno que lo sepa la esposa, concubina o hijos que tienen derecho al aguinaldo. La primera instancia, ir con el patrón. En caso que se los niegue, tendrían que ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Son detallitos que se dan en la vida real, ¿verdad? Y la otra, la sanción que existe para el patrón. El hecho que no lo dé el 20 no quiere decir que ya lo van a multar siempre y cuando llegue a un acuerdo con el trabajador, ¿no? Por la situación que está económicamente. Si aún así se lo niega, el trabajador tiene un año para
hacer valer su derecho y denunciar ante la Profedet. Y son detallitos del aguinaldo que pareciera que pues solo es eso, pero sí se dan los casos que mencioné, tanto de fallecimiento o como patrones. La otra pregunta era que decían algunos patrones, ¿la pandemia me exenta de aguinaldo? Desgraciadamente la respuesta es no, ¿verdad? La Ley Federal de Trabajo dice que es una prestación irrenunciable, ¿no? Y si bien es cierto, decía esto porque hay patrones que están en crisis, si llegan a un acuerdo armonioso con el trabajador que no tiene ahorita, pero se lo va a ir pagando, pues no hay problema, no hay denuncia. Así a grandes rasgos. Y pues acá en el colegio, ahorita por el momento, pues vamos a tener un curso que se llama esquemas reportables, que lo vamos a tener el 22 y ya lo iremos publicando en las redes sociales. Y pues fue un placer que me hayas invitado acá a tu programa y estamos a la orden. Pues de nueva cuenta, David, pues muchas gracias. Pues ya nos veremos cuando, ahora sí que podamos regularizar muchas de estas cosas y que se pueda viajar con más tranquilidad. Sí, sí. Nos estaremos saludando ahí en una cuestión presencial. Muchas gracias, David, de nueva cuenta. Espero que ante la distancia estés de buena salud, también tu familia. Y pues te mando un fuerte abrazo navideño y todo ante la distancia y muchas gracias de nueva cuenta, David. Gracias, amigo. Un abrazo. Bueno, pues estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.